Un cordial saludo para cada uno de los que se acercan hoy a escuchar Pan de Vida. Pan de Vida es un tiempo para escuchar palabra de Dios, para que Dios hable a nuestros corazones, para que seamos alimentados por su bendita palabra, para que nos enamoremos cada día más y para que el amor de Dios more en cada uno de nosotros. En el día de hoy vamos a escuchar la palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 8, del 1 al 27. En este capítulo de Romanos, en este libro de Romanos, Pablo nos viene hablando sobre la lucha entre la carne y el espíritu. Que mientras la carne tiende al pecado, este cuerpo tiende al pecado, hay una parte, un ser interior en nosotros que busca lo espiritual, que es espiritual y busca y quiere lo espiritual. En este versículo nos va a hablar sobre esa parte espiritual, pero también la relaciona con esa lucha en la parte de la parte carnal, de la parte humana. Dice así: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué bueno que Dios nos hable para que nosotros podamos vivir en libertad conforme al Espíritu, para que no seamos religiosos, para que vivamos una vida plena en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Porque dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios. Entonces, sigamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Dios nos envía la ley del Espíritu, pero había una debilidad en nosotros, que era la carne. Había como esa oposición, pero Dios encontró la forma de quitar esa oposición, y fue que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, bajara y se convirtiera en hombre, y que el pecado fuera condenado en la carne de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta forma Dios quitó esa debilidad, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora nosotros, si confiamos, si creemos en la palabra, debemos por fe andar en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso el libro de Romanos, más adelante en el capítulo 12, nos dice que renovamos nuestra mente y nuestro entendimiento, porque necesitamos renovar nuestra mente para que comencemos a pensar no en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si vivimos angustias, si tenemos opresiones, si estamos preocupados, debemos ocuparnos del Espíritu. Si Dios nos ha dado don de lenguas, orar en lenguas, mantenernos orando en lenguas, porque es una forma de mantenernos en espíritu. Si no tenemos ese regalo del don de lenguas, pues vamos a orar con palabras, y ojalá con palabras que hemos escuchado de la Biblia,
reflexionar en ellas, pensar en ellas, analizarlas, entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos, para que de esta forma nos ocupemos del Espíritu y esto nos traerá vida y paz. Es un proceso, porque como somos humanos y hemos vivido algún tiempo, no sé a qué edad Dios ha llamado a cada uno, Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, algunos los llama muy jóvenes, a otros ya maduros, a otros ya en edad avanzada, pero todos debemos seguir ese proceso de transformación, de renovación de nuestra mente para empezar a vivir en el Espíritu y a ocuparnos del Espíritu para que venga vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden. Y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios, dice la Escritura. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, pues no podemos vivir en el Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de él. Pero ¿cómo viene ese Espíritu a mi mente, a mi corazón? Viene a través de recibir, de abrirle las puertas de nuestro corazón al Señor Jesucristo, de tomar la decisión de aceptar a Cristo en mi vida y de seguirlo. Y de esta forma su Santo Espíritu viene a morar en mí, viene a morar en aquella persona que ha decidido aceptar a Cristo, a que Él venga a morar al corazón y que Él sea el Señor de su vida. Pero si Cristo no está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, el cuerpo está bajo la ley del pecado, pero nuestro ser interior está bajo la ley del Espíritu. Y si el Espíritu de aquel, o sea, el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces tenemos un ser, digámoslo, una ley carnal, pero si nosotros sujetamos esta parte carnal a Cristo, Él vivificará nuestros cuerpos mortales y nos vivificará, dice, que traerá vida y nos dará espíritu de vida a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haréis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice padecemos con Él porque Dios nos empieza a transformar y a renovar. Y la forma en que Él nos transforma y nos renueva es una forma totalmente diferente a lo que el mundo enseña. Dios nos invita
Por ejemplo, en el amor nos invita a ser sacrificados, pero Dios nos va a ir enseñando paso a paso cómo va a ser este proceso. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor, que nosotros podamos entender y comprender cada una de las promesas que tú nos das para que vivamos por fe en cada una de ellas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.